la venta de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, tanto ilegal como legal, está muy presente en nuestra sociedad y se ha convertido en un serio problema de salud pública y que está generando consecuencias negativas no solo en el ámbito individual, sino también a nivel familiar y en sociedad y en su contorno. Se apela a la expresión drogas de abuso para referirse a aquellas que provienen del tráfico ilícito. La misma expresión designa también a aquellas que son consumidoras en busca de efectos psicoactivos. Desde tiempos prehistóricos se han originado las primeras bebidas alcohólicas por fermentación natural, que por casualidad el ser humano, sin saberlo, ha experimentado como alguna planta, arbusto, que estas ya contenían propiedades psicoactivas. Desde esos momentos los seres humanos han hecho el uso y el abuso de estas sustancias que alteran el estado psicológico. Es así que en América Latina las culturas precolombinas están ligadas al consumo de alguna planta que tengan propiedades farmacológicas, que éstas alteran en menor o mayor grado la conciencia. Por ejemplo, la tiltada, la cultura del peyote, tiene una propiedad alucinógena. A esta planta se le considera como sagrada para algunos grupos indígenas por sus propiedades psicoactivas. Esto abarca desde Estados Unidos hasta más allá de México. En la zona de Amazonía figura lo que es el ayahuasca o yagui, en el área andina la hoja de coca y en las culturas asiáticas y de medio ambiente el opio y el cannabis. En ciertos países europeos y en Estados Unidos se penaliza lo que es el consumo de drogas en las que conducen lo que son los vehículos, así como también en los puestos de trabajo. Según dicha ley de ese país, se analizan 5 drogas, que son la marihuana, la fenilciclidina PCP, la anfetamina, la cocaína y lo que es la heroína. Pero van excluyendo lo que es a las benzodiazepinas, barbitúricos y antihistamínicos, según la reglamentación de esta nación. En cambio, en los laboratorios bolivianos se analizan según las sustancias penalizadas que constituyen aquellas que circulan de modo ilegal. Lo que es en el laboratorio de ITCUT, que se maneja en nuestro país, se analizan mayormente lo que es la cocaína y la marihuana, incluyendo las benzodiazepinas, aunque las benzodiazepinas tienen una venta ilegal, legalmente empleados, pero en el mercado negro estos van vendiendo sin receta médica, ya que estos benzodiazepinas debían de estar dispensados en industrias farmacéuticas o en farmacias bajo la regencia farmacéutica, bajo la receta archivada indicada por un médico. Pero en esta sociedad no se realiza eso. El gran problema es que no existe la sanción severa para estos ciudadanos. De drogas estaban vinculados a manifestaciones místicas. También podríamos decir que religiosas de los diversos pueblos, comunidades y otras culturas. Este consumo de algunas sustancias servía para elevar el espíritu del individuo. También podemos, antes de que pasemos a las drogas, les voy a mostrar en qué calle estoy, y es en la Plaza Alonso de Mendoza, cerca de la Plaza de la Ruta, donde podríamos decir que en las noches es más peligroso. ¿Por qué? Porque encontramos a cada tipo de persona que consumen clefa, que consumen droga, alcohol, y las calles adyacentes, ¿no?, donde encontramos, pero esta es una de las calles menos donde estoy, que también podemos encontrar a estas personas, ¿no?, que consumen toda clase de sustancia. Y
más peligrosas en las noches. Y también podríamos decir que encontramos discotecas, bares, todo tipo de lugar donde también son consumidos drogas y todo tipo de sustancias. Ahora, pasando a las drogas, también podríamos decir que son todas las sustancias de origen natural que al ser consumidas alteran la fisiología del organismo y el comportamiento de quien también las consume. Podríamos decir también que es la dependencia de las drogas o el consumo excesivo de toda sustancia tóxica también es desde el café, desde el cigarrillo, alcohol y hasta las sustancias prescritas. También podríamos decir que esto también es penalizado por ley. Ahora también vamos a hablar de qué es el uso indebido de drogas. El uso indebido excesivo, también podemos decir que es el uso o consumo excesivo, persistente o ocasional de una sustancia. Simple restricción médica también se refiere al consumo de drogas que, si bien fueron prescritos por un doctor o un médico, no es respetado, se consume en cantidades frecuentes o a destiempo también. También se refiere al cultivo ilegal de producción, fabricación, tráfico de sustancias sometidas. ¿Qué es la drogadicción? Se define a la drogadicción como una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y consumo incontrolable y compulsivo de la droga, que a pesar de sus consecuencias perjudiciales a la salud y los cambios que causan en el cerebro, que estos pueden ser duraderos, que estos cambios pueden durar tiempos prolongados y pueden ocasionar comportamientos peligrosos. Esto lo observamos en las personas que consumen este tipo de drogas excesivamente. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? La abstinencia son las acciones tanto físicas como mentales que sufre una persona cuando deja de consumir estas drogas. Este estado de ansiedad pasa cuando la persona consume la droga en una cantidad o una dosis necesaria para su cuerpo. Es decir, que un drogadicto se encuentra en un estado de alerta, de ansiedad y tiene un comportamiento peligroso que solamente va a pasar cuando esa persona consuma la droga necesaria, y así recién va a poder calmar estos cambios que tiene en tanto físicos como mentales. Esto es bien claro, compañeros. Sustancias estupefacientes y psicotrópicas son todas aquellas sustancias que poseen una acción directa sobre el sistema nervioso central, por lo que son capaces de modificar la forma sustancial, las actitudes mentales, morales y físicas de las personas, quienes lo consumen. Asimismo, generan daños irreversibles a la salud pública, individual y social. Estas sustancias son cuidadosamente estudiadas y controladas y fiscalizadas por múltiples organizaciones militares, civiles, públicas y también privadas, destacando como una de las más preocupadas a nivel mundial, que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la cual está encargada de establecer, dictaminar y clasificar cuáles son esas sustancias estupefacientes psicotrópicos en base a la magnitud del daño de secuelas que produzcan estas sustancias. Tanto los psicotrópicos como los estupefacientes, denominados internacionalmente como sustancias controladas, son estrictamente fiscalizadas por el Estado a través de leyes, la cual es la Ley 913, que enfoca en su artículo 5, en el inciso C más exactamente. Bueno, la definición también de un estupefaciente es aquel que está prohibido por la ley
y están relacionadas por lo general con el tratamiento del dolor. Estas sustancias tienen un índice terapéutico muy pequeño, es decir, que las dosis son muy exactas para cada patología e indicación en particular, que por ejemplo puede ser una concentración específica, se puede producir o puede producir una excitación y con una concentración superior puede deprimir el sistema nervioso central. Bueno, es por ello también que su indicación y prescripción deben ser realizadas exclusivamente por un profesional médico o un especialista y deben ser utilizados bajo una estricta vigilancia médica. El término usado para denominar genéricamente son las drogas ilícitas o drogas de abuso. En sus acepciones originales se empleaba para denominar al opio como derivados, que eran la morfina, la codeína y la heroína, conocidos también como narcóticos. Esta acepción se explica por los efectos y el estupor de las sustancias de acuerdo a las convenciones internacionales. Se entiende por estupefaciente a cualquiera de las sustancias naturales o sintéticas que figuran en la lista o en la lista 1 o en la lista 2 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes, y esa convención enmendada por el protocolo de 1972 de modificación de la Convención Única de 1961 sobre los estupefacientes. Bueno, ¿a qué se refiere como sustancias psicotrópicas? Viene de la palabra psique, que significa mente, y tropos, que significa afinidad, que son sustancias que tienen una afinidad por el psiquismo y actúa sobre la conducta cualquier sustancia natural o sintética capaz de influenciar las funciones psíquicas por su acción sobre el sistema nervioso central. Estas sustancias son permitidas, es decir, que su uso no está prohibido, pero sin embargo se encuentran controlados. Los médicos algunas de estas las utilizan para corregir desequilibrios, trastornos en el organismo. También protege contra ciertas enfermedades, alivia dolores y malestares. Muchas de estas drogas son vendidas y consumidas libremente, como cualquier medicamento de venta sin receta. Otras como inmediato de venta bajo receta, y como otras bebidas alcohólicas y el tabaco, también conocidas como drogas lícitas o ilegales. Yo les voy a hablar sobre las benzodiazepinas. Son fármacos sintéticos, hipnóticos, sedantes y depresores del sistema nervioso central. Los efectos que causan en la persona son la sedación, la hipnosis, la amnesia, es anticompulsiva y tiene disminución de la ansiedad. Las vías de administración son 3: vía oral, vía intravenosa y vía intradérmica. Según la vida media se los clasifica de acción ultra breve, de acción breve, que se refiere a que es menor de las 6 horas, de acción intermedia, que es de 6 a 24 horas, y de acción prolongada, que es superior o mayor a las 24 horas. Se metaboliza mediante el hígado. El pico máximo que llega es de media hora a 8 horas, dependiendo de la benzodiazepina que la persona llegue a consumir. Se excreta mediante la orina. Y también las más comercializadas son el alprazolam, la diazepam, lorazepam, flunitrazepam, clonazepam, oxazepam, mediazepam y temazepam, entre otros. Estos están insertos en la ley 2008, que es lo que los normaliza y hace que el consumo sea de manera ordenada. La conclusión que llegamos es que el consumo descontrolado produce dependencia psíquica de forma ilícita. Es usado
con alcohol en casos de violación o también conocidos a las famosas pildoritas. Debemos de analizar el lugar, modo en que las personas llegan a consumir estos medicamentos. Debemos de entender cómo son las sustancias y también cómo es el propio consumidor, en qué contexto sociocultural es que llega a consumir. En nuestra perspectiva, el simple hecho de que los adolescentes estén en busca de nuevas alternativas para calmar su ansiedad y curiosidad por nuevas experiencias es lo que debe ser el centro de nuestra atención. Que las drogas siempre han existido y siempre existirán, y que además habrá más alternativas de estas drogas, pues es un mercado lucrativo que nunca para. La mejor forma de prevenir es que los jóvenes y los padres deben educarse y saber que la droga no es un juego, que no es buena para la salud y además que es mejor prevenir que lamentar. Como padres debemos ser un ejemplo, estar presentes, acompañar a nuestros hijos, darles la libertad necesaria, siempre acompañada de responsabilidad. Que la dinámica se basa en mantener un sano equilibrio y que ellos pueden conocer el mundo de a poco. También hay que enseñarles que hay otras formas de sentir emociones, como por ejemplo el baile, ir al cine, un parque de diversiones, el deporte y muchas más. La acción comunitaria deberá organizar y desarrollar programas de actividades que integren a todos los miembros de la población. Deberán potenciar actividades que profundicen el concepto de salud integral, conseguir la maduración y responsabilidad de las personas, potenciando el aumento de sus capacidades tanto físicas como mentales. Evitar la excesiva disponibilidad de las drogas, limitando su uso y controlando los lugares de venta. Así como también en el ordenamiento jurídico tenemos la Ley 1008, que encierra normas sancionadoras para aquellos que producen y consumen este tipo de drogas. Que la rehabilitación social sea verdadera y eficaz depende de nosotros. Que se apliquen políticas verdaderas en beneficio de esta población vulnerable. Es importante entonces hacer conciencia de la aplicabilidad de las sanciones tanto para productores como para consumidores. Tenemos que buscar que nuestros legisladores aprueben normas más rígidas para este tipo de actividades ilícitas. Tenemos que buscar la reinserción social de las personas que también pasan por este tipo de problemas con las drogas. Realmente tenemos que ser actores principales en esto. Tenemos que buscar que el Estado se haga cargo de estos centros de rehabilitación. Tenemos que ser esa conciencia que empuje a nuestros legisladores con políticas nuevas que puedan fortalecer esos vínculos en la familia. Es todo lo que hemos podido acotar sobre este trabajo de los estupefacientes y psicotrópicos. Muchas gracias por su atención.